suceda. Vamos a ver todavía. Ya al final vemos lo de Mitzi. Entonces, ahora sí, ya que los puedo escuchar y todo, ¿qué leyeron de tabicación? ¿Qué saben? ¿Quiénes participan o qué? ¿Quiénes intervienen en la tabicación? Que ya vimos que son estructuras que se forman ahí a la mitad, porque antes tenemos solamente una cavidad, ¿no? Después aparece el tabique endocárdico, que se acuerdan que vimos que aparecía uno en la parte anterior. O sea, aquí, déjenme le borro. Uno en la parte anterior. Esta es una vista lateral del corazoncito, ¿no? Uno que estaba en la parte anterior y uno que estaba en la parte posterior. Si se acuerdan de eso, ¿no? Que hicimos el ejemplo de que el salón era el corazón y entonces empezaba el tabique endocárdico a formarse, uno anterior y uno posterior, ¿no? Y aquí, si estoy viendo de frente, pues este es un corte, digamos que del tabique posterior. Pero ¿qué va a pasar? Que estos tabiques se van a unir. Antes teníamos solamente una cavidad, ¿no? Una solita. Un solo corazón, digamos. Pero ¿qué pasa? Que los tabiques se crecen, ¿no? Y se alcanzan, se juntan. Están destinados a encontrarse, ¿se acuerdan? Que hay muchas cosas en esta vida de la embriología que están destinadas a encontrarse. Entonces se juntan y ya va a dividirnos al corazón en dos partes. Una parte cefálica o esta y una parte caudal o una parte de arriba y una de abajo. ¿Cómo quedaron divididas entonces? Por el tabique endocárdico. En un ventrículo. ¿En cómo? Un atrio y un ventrículo. Ajá, un atrio común, que es el que vemos aquí arriba o aquí en la vista lateral, y un ventrículo común, que es lo que vemos aquí o en la vista lateral aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es cómo es que de este atrio común y de este ventrículo común, cómo es que se hace un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo, como se hace un atrio derecho y un atrio izquierdo, ¿ok? Entonces, uno muy importante que vamos a tener que tomar en cuenta es el tabique endocárdico, ¿de acuerdo? Este tabique nos va a formar tanto cosas para el tabique interauricular como para el tabique interventricular. Pero ahorita vemos qué pasa. Entonces, a ver, déjenme borrar aquí. Tenemos que van a aparecer varias cosas, ¿no? Aquí tenemos a nuestro corazón todavía sin divisiones. Esta es una vista lateral. ¿Qué es lo primero que aparece en el corazón? A partir de el nacimiento en la parte superior. Miren, se los voy a dibujar. A partir de aquí empieza a surgir un tabique que si lo vemos así en esta vista sagital, pues vemos nada más una tripa ahí, ¿no? Creciendo. Pero, ¡ay no! Yo en mi defensa soy imbécil, espérenme un segundo, porque lo cerré sin duda alguna. Aquí está. Tenemos en esta vista lateral que si ustedes leyeron en sus libros aparece y les dice que se va creciendo, se va formando un tabique en forma semilunar. ¿Saben a cuál me estoy refiriendo? Así miren. El septum primum. Así es, al septum primum. Entonces el septum primum empieza a crecer en forma de semiluna, les digo, cubriendo el espacio entre las aurículas, ¿no? Que sería a esta tripita que vemos aquí en este corte sagital. Pero en realidad es un tabique que está dividiendo así, de manera en la parte intermedia a las aurículas. Entonces va creciendo y va a formar, casi cuando llega hacia donde está el tabique endocárdico, va a formar un orificio.
¿Saben cómo se llama este orificio? Aquí voy a seguir pintando. ¿Es el oval? No. ¿El foramen primum? El foramen primum, exactamente. Recuerden que foramen quiere decir agujero. ¿De acuerdo? Entonces, si lo está formando el septum primum y es el primer agujero que estamos viendo, pues va a ser foramen primum, ¿no? Entonces, aquí está el foramen primum, que nomás está así como de paso, ¿no? De paso, el foramen primum, que es este, aquí se lo señalo de nuevo, que sería este, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el septum primum no deja de crecer, ¿no? No deja de crecer, sigue avanzando y va a ocluir al foramen primum. Por lo tanto, el foramen primum se va a salir del chat. Ajá. No se va a conservar ni en la vida prenatal ni en la vida postnatal. Fue una estructura, digamos, de paso. Pero ¿qué le empieza a suceder en la parte superior al septum primum? Porque no se queda... Apoptosis. Empieza a haber apoptosis, exactamente. Permítanme, déjenme... Desaparezco el foramen primum. Ya cuando se está cerrando así, aquí vamos a borrar al foramen primum. Mi goma enorme. El foramen primum. Y entonces ya cuando está llegando empieza a haber justamente apoptosis en la parte superior, ¿no? Así, en forma de pues bolitas, ¿no? Que las células se van muriendo y esto va pasando así, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Pues para que la circulación continúe, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí de este lado viene la sangre mezclada? Y que en la vida intrauterina nosotros tenemos mayores presiones en las cavidades derechas que en las cavidades izquierdas, ¿no? Entonces aquí viene la sangre y va pasando, ¿no? A través de los orificios de apoptosis del septum primum. Sin embargo, va a aparecer otra estructura. Va a aparecer otra estructura que nos va a bloquear, va a cubrir al foramen secundum. ¿Y cuál es esta estructura? El septum secundum. Exactamente, el septum secundum. Entonces, aparece el septum secundum, que yo aquí lo voy a manejar de color morado. El septum secundum. Y aparece, ¿cómo aparece? Aparece una sola estructura, o aparecen 2 o 3. ¿Cómo aparecen? Aparecen 2. Ajá, ¿de dónde a dónde? Aparece una de arriba hacia abajo. Ajá. Y una de abajo hacia arriba, ¿no? Y entonces el orificio que dejan entre ellas, porque nunca se juntan, son estructuras que crecen independientes. Una crece de la porción de casi del seno venoso, y acuérdense que es del lado derecho del corazón, y una crece del cojinete endocárdico o del tabique endocárdico. Entonces crecen pero nunca se juntan, y entonces ahora sí nos dejan un agujero, que ¿cómo se va a llamar? Oval. Ajá. Ahora sí va a ser el agujero o foramen oval, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces tenemos el foramen oval. ¿Y qué le pasó al septum primum? Aquí, bueno, yo me lo eché demasiado en la apoptosis, pero digamos que queda hasta acá. ¿Se conserva todo? ¿Degenera alguna parte? ¿Qué pasa? Degenera la parte superior. Exactamente. Degenera el techo, ¿no? Degenera la parte superior, entonces esto se va a ir. Nos vamos a quedar nada más así. Y entonces, en esta vista transversal, pues degeneraría toda esta parte, ¿no? Degeneraría toda esta parte. Sí quedó la parte de aquí. Pero ¿por quién está cubierta? Por el septum secundum, ¿no? Entonces el septum secundum está aquí. Creció de arriba hacia abajo.
creció también de abajo hacia arriba. Así. Y nos dejó un hueco, ¿no? Un hueco entre cada porción del septum primum, el cual quedamos que es el foramen oval, ¿no? Que sería todo esto. Entonces esto lo voy a pintar de rosa, pero ustedes saben que es el foramen oval, ¿no? Entonces el foramen oval sería esto. Y entonces el septum primum queda como una estructura que hace que... O sea, aquí ya quedamos que le va a llegar sangre combinada. Va a pasar por el foramen oval. También va a pasar sangre desoxigenada. También a través del foramen oval para acá. Y entonces el septum primum, ¿en qué se convierte? ¿En una qué? Válvula. En una válvula. Perfecto. Entonces el septum primum será la válvula ¿de quién? Interauricular. No, del foramen oval. Porque acuérdense que está cubriendo ese agujero, ¿no? Ese es el agujero que nos permite que haya comunicación de derecha a izquierda, ¿no? Que se mezcle la sangre, pero el que regula ese paso de sangre es el septum primum. Por lo tanto, actúa como válvula del foramen oval. ¿De acuerdo? Esa es la formación, digamos que en la vida intrauterina de la tabicación. Todavía no está cerrada, ¿no? Porque necesitamos que haya combinación de sangre. ¿Pero tienen alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Ok. Entonces, lo que les digo es que va a haber esto es antes del nacimiento, ¿no? Les digo que hay mucho mayor presión en las cavidades derechas. Aquí tenemos el septum secundum, ¿se acuerdan que lo habíamos puesto de color morado? Tenemos el agujero oval o foramen oval, que es la derivación, o lo que nos permite que haya un cortocircuito. ¿Qué quiere decir que haya cortocircuito? Pues que hay intercambio de lado a lado de cosas que no deberían de haber, ¿no? Esto es normal en la vida intrauterina, pero es anormal ya cuando el bebé sale del útero, ¿de acuerdo? Y entonces el cortocircuito, o también se le puede llamar shunt, es de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? O sea que pasa sangre de cavidades derechas a cavidades izquierdas. ¿Y todo por qué? Porque la presión es mayor en las cavidades derechas que en las cavidades izquierdas. Y aquí está el septum primum, como lo pueden ver en rojito, que es la válvula del agujero oval. O sea que permite que pase sangre, pero no toda la sangre, ¿no? Se detendrá un poco y también se cerrará en ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, después del nacimiento, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas estructuras se van a fusionar, ¿no? Se van a fusionar. ¿Y por qué? Porque aumenta la presión en la aurícula izquierda. Ajá, porque ahora en la vida postnatal las presiones son mayores en las cavidades izquierdas, si se acuerdan, ¿no? Tanto de la aurícula como la del ventrículo, porque el ventrículo necesita fuerza de eyección para poder sacar la sangre por la aorta y que se vaya a la circulación sistémica. ¿Sí están de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez por estas fuerzas de presión y todo eso, se va a formar, bueno, digamos que el foramen oval ya no va a ser un agujero y se volverá una cicatriz, porque se va a quedar como un vestigio de que alguna vez hubo ahí una comunicación. ¿Y cómo se va a llamar ahora el foramen oval? Fosa oval. Fosa oval, exactamente. Entonces, ya tenemos cuáles son los elementos que nos formaron al tabique, ¿no? Aquí ya están fusionados, que es todo esto después del nacimiento. Entonces, si les llegan a preguntar quiénes constituyen al tabique interauricular, ¿cuáles van a ser las tres estructuras que lo forman? Septum primum, septum secundum y foramen oval. Oval. Sí. Fosa oval, porque ya tiene que estar cicatrizada, porque si sigue el foramen oval, entonces pues es que no hubo fusión, ¿no? Y va a seguir pasando sangre a través, porque sigue habiendo un agujero. Tiene que cerrarse, ¿ok? Pero bueno,
¿Hasta aquí alguna duda con cómo se forma la tabicación interauricular? Según yo no es muy compleja, nada más con que sepan. Creo que aquí son demasiadas estructuras de que foramen primum, foramen secundum, etcétera, etcétera. Pero en realidad las importantes son estas tres, las que nos van a formar al tabique interauricular. Y que tengan muy bien presente esto de cómo es que actúa como válvula del agujero oval y que la conducción es de derecha a izquierda de la sangre. Y ya en la vida postnatal, como la presión es mayor en la aurícula izquierda, esa misma presión hace que se cierre ese cortocircuito, que ya no exista, porque ya no necesitamos en la vida extrauterina tener sangre mezclada, ¿de acuerdo? En condiciones normales. Entonces no se les olvide que las tres estructuras que constituyen son septum primum, septum secundum y la fosa oval. Entonces, si ya ustedes saben qué es lo normal, quienes constituyen de manera normal al tabique, ¿cuáles van a ser las causas de que haya una comunicación interauricular en la vida postnatal? Que no se cierre el agujero oval. Ajá, esa es una. Hay cuatro errores. Ya me Que dijeron fosa oval. no tenga apoptosis el septum primum. Ajá, o que no, que degenere de más o que no degenere, ¿no? Digamos. Y del septum secundum, ¿qué se imaginan? Que se una. No, porque si se une definitivamente ya no va a haber comunicación interauricular, ¿no? Más bien sería que no se apareciera, ¿no? Que de plano no aparezco. Decido no aparecer, ¿no? Esa sería como una causa más lógica, ¿no? Que no hubiera. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Los tipos de comunicación interauricular, ¿de acuerdo? Estas son cardiopatías congénitas. Entra dentro de las cardiopatías congénitas. ¿Qué quiere decir? Pues que se adquieren, ¿no? En la vida intrauterina. Son más frecuentes este tipo de comunicación interauricular en mujeres. No quiere decir que no se dé en hombres, pero son mucho más prevalentes en mujeres. Y está asociado a un síndrome que nada más les da a las mujeres, del cual es el síndrome de Turner, ¿no? Si se acuerdan que lo vimos, ¿no? A inicio del curso. Entonces lo que les decía es que está asociado a 4 posibles errores. Ajá. Puede ser que se llaman por el nombre de quien causó el error, ¿ok? Tipo septum primum, en donde el septum primum es el que nos está causando la anomalía. El tipo septum secundum, tipo foramen oval de gran calibre, o que de plano haya ausencia de todo, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el primero, tipo septum primum. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Se acuerdan que el septum primum degenera su porción superior, ¿no? La porción superior, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí en este de tipo septum primum? Que el septum primum degenera, pero también degenera demasiado en la parte inferior. Entonces, va a dejar, más bien, en la vida intrauterina ni siquiera va a actuar como válvula porque aquí ni se va a poder mover, ¿no? Va a estar aquí y ni se va a abrir porque no está cubriendo nada, no está cubriendo el foramen oval, ¿no? Por lo tanto, va a permitir que haya paso tanto de sangre venosa hacia lados izquierdos como sangre arterial a lados derechos. Y ahora les pregunto, ¿quién tiene más presión en la vida extrauterina? ¿La aurícula derecha o la aurícula izquierda? La izquierda. La izquierda. Por lo tanto, pasará más sangre al lado derecho, ¿no? Sí. Sí, o sea, va a pasar igual la misma venosa, la misma sangre venosa que traen las venas cavas y el seno coronario. Y además va a pasar un poquito de aquella que venga de las arterias pulmonares, ¿de acuerdo? Pero va a pasar también sangre normal, quizá un poquito mezclada, pero hagan de cuenta, un 90% de sangre oxigenada y un 10% de sangre desoxigenada pasará al ventrículo izquierdo, de ahí será a la aorta, pero va a predominar sangre ¿de qué tipo? ¿Oxigenada o desoxigenada? Oxigenada. Oxigenada, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener nosotros a un pacientito feliz,
porque va a estar bien irrigado, va a tener buena oxigenación y no va a tener, por lo menos, hasta los 30, 40 años va a tener una buena vida, ¿no? Ni siquiera se va a enterar que no se le cerró bien el tabique, que tiene un defecto cardíaco, no se va a dar cuenta. De acuerdo, ¿tienen alguna duda con esto de septum primum? Quiere decir que hubo mayor degeneración de la que debió haber habido del septum primum. Ajá, o sea que esto está muy chiquito y no dio el ancho para poder cubrir al foramen oval. ¿Alguna duda con este? No. No, ok. Entonces vamos con el tipo septum secundum. ¿Qué quiere decir? Que el septum secundum decidió no aparecer. Ni siquiera hubo influencia de nada para que hubiera crecimiento. Aquí en donde están las líneas punteadas es donde debería estar el septum secundum, ¿están de acuerdo? ¿O no? Sí, no hubo septum secundum, simplemente. El septum primum hizo todo su trabajo bien, pero pues no tenía con quién unirse, ¿no? En la vida postnatal. Por lo tanto, pues queda el foramen enorme, ¿no? Queda un agujero enorme que igual que en el caso anterior nos va a permitir que pase tanto sangre, que la sangre se mezcle, se siga mezclando y pase mucho más flujo a las cavidades derechas, ¿no? Porque acuérdense que vienen de las pulmonares así súper intensa y pues va a pasar, ¿no? Va a pasar sangre tanto a aurícula derecha y de aquí se irá a ventrículo derecho. Pero nuevamente tenemos sangre combinada en la cual predomina hacia la circulación sistémica sangre oxigenada, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo estará nuestro pacientito? ¿Azulito o rojo? Rojo, ¿no? Va a estar contento. Y les digo igual, de los 30 a 40 años va a estar bien. Ahorita les explico qué pasa ahí a partir de 30 a 40 años, ¿ok? Pero, sin embargo, esta es la más común. La más común es la de tipo septum secundum, donde hay ausencia completa del septum secundum. ¿De acuerdo? Luego tenemos la tipo foramen oval de gran calibre. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que hubo defecto de los dos, ¿no? Tanto del septum primum como del septum secundum. O sea que el septum primum degeneró de más y el septum secundum creció de menos. Por lo tanto, nos dejan un foramen oval enorme que pues ninguna estructura va a ser capaz de cerrar porque esta está muy pequeña como para alcanzar a la parte superior del septum secundum y va a dejar un foramen oval. De por sí en la vida intrauterina fue muy grande, pues en la vida postnatal va a ser imposible que se cierre. ¿Están de acuerdo? Y nuevamente vamos a tener este traslado de sangre, este cortocircuito en que la sangre se va a ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay más presión en la cavidad izquierda. Entonces, si les preguntasen, no lo sé, pero si les llegaran a preguntar, ¿cómo es el cortocircuito de la comunicación, de cualquier error de comunicación interauricular? ¿Ustedes qué responderían? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, perfecto. Por lo tanto, les voy dando un adelanto. Aquellas cardiopatías donde el cortocircuito sea de izquierda a derecha van a ser acianógenas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los pacientitos no van a presentar cianosis. Y van a estar compensando por lo menos unos 30 a 40 años. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de nuestros componentes que constituyen al tabique interauricular no se presenta ninguno? ¿Vamos a tener división de cavidades o no? No. Por lo tanto, si hay ausencia de todo, tanto de septum primum como de septum secundum, y pues obviamente no va a haber foramen oval, vamos a tener una aurícula común. Porque no hay división. No hay división de ningún tipo y va a ser una aurícula común o atrio único también. Lo pueden encontrar así. Sin embargo, aquí pues va a haber un desgarriate tanto de las presiones, porque pues no hay división. Va a salir la sangre eyectada aquí hacia este lado, pero pues también va a ir hacia, digamos que tenemos ventrículos normales, ¿no? Va a salir hacia acá, pero también viene de acá y no hay nadie que la frene, ¿no? A la sangre desoxigenada para que se pase hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, digamos que aquí el porcentaje pues va a estar, ¿cómo se imaginan?
de porcentaje de sangre oxigenada con sangre desoxigenada? Pues igual, ¿no? En los dos lados todo. Sí, o sea, digamos que está 50-50. Por lo tanto, si ustedes van por la vida con 50-50 de sangre desoxigenada y sangre oxigenada, ¿cómo creen que vayan a estar? Cianóticos, ¿no? O sea, van a estar tristes y azulitos. Y entonces aquí, como no hay buena oxigenación, el cortocircuito va a ser de derecha a izquierda. Entonces, en todas las patologías donde ustedes, cuando se imaginen cómo está la circulación, cómo le está llegando al sistema, y piensen y ya razonen que es cortocircuito de derecha a izquierda, todas las cardiopatías congénitas que tengan cortocircuito de derecha a izquierda serán cianógenas. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda con la comunicación interauricular? No. Ok. Entonces, bueno, esto es cuanto a la aurícula. Según yo, no es tan complicado, nomás tienen ustedes que aprenderse los que constituyen. Y si se saben bien quiénes constituyen al tabique interauricular, pueden deducir muy fácil cuáles son los defectos de la comunicación interauricular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar ahora a la comunicación interventricular. Bueno, miren aquí, es que me faltó decirles qué pasa, que por qué aquí dice de 30 a 40 años, qué es lo que sucedió. Pues miren, resulta que aquí tenemos ya un corazón, pero ¿se acuerdan ustedes que en la formación el ventrículo izquierdo es el que está un poquito más grande, ¿no? El que tiene mayor capacidad muscular porque soporta mucho mayor presión y tiene que tener muchísima más fuerza de contracción para poder expulsar la sangre hacia la aorta. ¿En eso están de acuerdo? Sí. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que el ventrículo derecho, pues digamos que es el hermanito malito, ¿no? El que, digamos que son gemelos, pero ya ven que cuando vimos gemelismo, uno sale más chiquito